Cuando yo ejecuto una transacción, hay 4 modos que están implícitos en esa ejecución. ¿Qué quiero decir que están implícitos? Ustedes tienen el form de la transacción. Supongamos que yo doy de alta el país 1, Uruguay. ¿Ah? Voy a dar de alta el país 2, Argentina. Vuelvo a poner 1. Me va a traer Uruguay. ¿Por qué? Porque GeneXus asume el modo de ejecución de la transacción, muchachos, por el valor de la clave primaria. ¿Ah? Entonces, como esos 4 modos están implícitos, la forma que tiene GeneXus de determinar, de asumir, de deducir, como quieran decirle, cuál es el modo en el cual yo estoy tratando de ejecutar esa transacción es por el valor de la clave primaria. Si pongo un valor de clave primaria que no existe, entonces asume que es un insert, que es un alt. ¿Ah? Entonces, esos 4 modos están implícitos. Obviamente, después yo voy a poder ir, a medida que avancemos, ¿no? que avancen en el curso, van a ver que yo voy a poder llamar a una transacción diciéndole en qué modo la quiero ejecutar para que su comportamiento quede fijo. Y entonces sí, si yo le digo, te estoy llamando en modo insert y repito un valor de clave primaria, entonces sí me va a dar un error por ese valor duplicado. ¿Está bien? Pero mientras no sea así, mientras yo tenga la transacción en su estado más puro en ejecución, esos 4 modos están implícitos. Si yo quiero empezar a definir algún tipo de control, de comportamiento en mis transacciones, supongamos que tengo la transacción país. Si yo, supongamos que tengo esa clave primaria que es autonumerada. ¿Ah? Ustedes vieron que yo puedo autonumerar las claves primarias a través de la propiedad, ¿no? Pongo esa propiedad autonumber en true, entonces GeneXus va automáticamente a llevar ese valor de clave primaria. Yo tengo mi transacción país en ejecución, empiezo a presionar el botón de confirm y puedo empezar a dar de alta países vacíos, sin nombre. No me da ningún error, porque si la clave primaria es autonumerada, se va a generar automáticamente, voy a tener el país 1 sin nombre, el 2, el 3, me va a dejar. No debería, ¿verdad? Ese debería ser un control que yo defina. ¿Cómo hago para definir controles en mis transacciones? ¿Cómo hago para definir ese comportamiento que yo quiero determinar? A partir de reglas. ¿Ah? Empiezo a definir reglas. Las reglas son, dentro de la estructura de la transacción, como habíamos dicho, tenemos la estructura, el form, las reglas. Dentro de ese sector de reglas, en realidad lo que voy a ver es una hoja en blanco. ¿Lo vieron? ¿Ah? Yo voy al sector de reglas y tengo ese espacio en blanco, esa hoja en blanco. Y ahí empiezo a declarar ese comportamiento. ¿Va a importar el orden en el que yo escriba esas reglas? No, ¿verdad? Yo voy a empezar a declarar esas reglas a medida que determine que es un control importante y necesario para mi negocio. Que el nombre del país no quede vacío, que la dirección del cliente no quede vacío, que me avise si no ingresé el teléfono, porque capaz que no es un dato obligatorio. Todo lo que sea controles importantes para mi negocio los voy a ir declarando en reglas. Lo que no me importa es el orden. Capaz que primero declaro que se controle el teléfono, después que se controle la fecha de nacimiento, para que sea mayor de edad, después que se controle la dirección. GeneXus no va a disparar las reglas en el orden en el cual yo lo escribí. Ese disparo de reglas no es secuencial, no importa el orden en el que yo lo escribí. ¿Ah? GeneXus va a disparar esas reglas dependiendo de si se cumple la condición que yo le pueda haber asociado. ¿Está bien? Yo puse algunos ejemplos de las reglas más comunes. ¿Ah? Por ejemplo, la regla error, la regla MSG. Cuando yo declaro una regla error, necesito sintácticamente el texto que quiero que aparezca y la condición que va a tener asociada. Esa regla se va a disparar siempre y cuando esa condición se cumpla. Si esa condición no se cumple, esa regla no se va a disparar nunca. La haya escrito al comienzo, en la mitad o al final. ¿Ah? ¿Qué diferencia hay con la regla MSG? Me deja seguir. La regla error me da el error y si bien yo voy a poder seguir completando datos en la pantalla, al momento de confirmar no me va a dejar. Me va a salir ese mensaje. Y hasta que no se vaya, hasta que no deje de cumplirse esa condición que está asociada, no voy a poder seguir. En cambio, la regla, la MSG, me va a avisar, pero me va a dejar seguir. Por ejemplo, si quiero controlar que no se dieron de alta los teléfonos, que es un dato que no tiene por qué ser obligatorio. La regla default. La regla default me va a permitir asociar, asignar valor por defecto a un atributo. Detalles que tiene la regla default: no acepta condiciones. Y es una regla que se dispara solamente cuando estoy dando de alta registros, cuando estoy insertando registros.
Ahí el ejemplo que pusimos fue asociar automáticamente que la fecha de ingreso del cliente es la fecha actual. Podría ser lo mismo con una factura. Si yo tengo la transacción de la factura y por defecto asocio la fecha, le defino la fecha de hoy, cuando ejecute esa transacción y abra el form de la factura, voy a ver siempre la fecha de hoy. Ahora, ese valor no es fijo, no es un dato que va a estar a prepo, digamos, lo voy a poder cambiar. El usuario lo va a poder modificar en la ejecución. Se sugiere, es un default, por defecto la fecha de hoy, pero se va a poder cambiar. Otro ejemplo, la regla no accept. ¿Qué es lo que va a hacer esa regla? No va a dejar que ese dato sea editable. O sea, va a quedar deshabilitado. Piensen si yo tengo la combinación, si yo tengo en una factura el default asignando la fecha de hoy y además el no accept sobre la fecha. ¿Cuál va a ser el comportamiento que yo tenga? Que voy a tener siempre la fecha de hoy y no la voy a poder cambiar. No importa si puse el no accept arriba, abajo, no importa. La presencia de esas dos reglas asociadas a las reglas de la transacción factura va a hacer que el comportamiento final diga que voy a tener la fecha de hoy y no la puedo cambiar. Después puse estas otras dos reglas del add y el subtract que en realidad tienen un comportamiento muy interesante. Yo voy a poder, en el caso del add, asignar. Esta regla requiere de dos datos, ¿sí? El valor que asigno y a quién se lo asigno. En este caso es un ejemplo que estoy asignando 100 unidades al stock del producto. ¿Cuál es la característica que tiene esa regla? Que tiene un comportamiento asociado al modo de ejecución de la transacción. Si yo estoy dando de alta un registro, va a ser esa suma. Pero si yo estoy eliminando, por ejemplo, va a restar esa suma. ¿Sí? Y si estoy modificando, va a restar el valor anterior y a sumar el nuevo. Ese comportamiento está implícito. Yo lo podría simular, sí, haciendo combinaciones de reglas condicionadas al modo de ejecución, porque yo puedo condicionar una regla al modo de ejecución de una transacción. Yo podría decir, por ejemplo, que la regla error quiero que se ejecute solamente cuando estoy dando de alta. Entonces, además de esa condición que le estoy poniendo, de que el nombre del cliente no esté vacío, le puedo poner, además, if insert, condicionar al modo de ejecución. Y con el subtract va a pasar lo mismo, pero al revés. Lo que va a hacer por defecto es restar, y si no, lo va a recuperar, va a sumar, en el caso de que elimine ese registro, o va a sumar el valor anterior y a restar el nuevo, si fuera una modificación. Bien, ahora, cuando yo defino una regla, Genesis automáticamente va a determinar a qué nivel de la transacción pertenece esa regla. Asumiendo que tengo una transacción de dos niveles, ¿no? Si tengo una transacción de un solo nivel, eso es bastante trivial. Pero si yo tengo una transacción de dos niveles y tengo reglas declaradas, para Genesis una regla va a pertenecer al cabezal o va a pertenecer al segundo nivel. ¿Cómo va a determinar si es una regla que está asociada al cabezal o al segundo nivel? Por los atributos que involucra. Si yo tengo una regla y en esa regla estoy referenciando solamente a la fecha de la factura y la fecha de la factura está en el primer nivel, entonces va a ser una regla asociada al primer nivel. Si yo tengo una regla y en esa regla involucro atributos del segundo nivel, entonces va a ser una regla del segundo nivel. Y si tengo de los dos, va a ser del segundo nivel también. Entonces, yo declaro una regla. Esa regla se va, no me importa el orden en que la declaro, esa regla se va a disparar siempre que se cumplan las condiciones. Esa condición puede ser tan compleja como yo necesite, incluso condicionando a los modos de ejecución de una transacción. ¿Está bien? Otros ejemplos de reglas, que las puse por separado porque tienen también una importancia bastante interesante. Nosotros mencionamos que yo puedo autonumerar las claves primarias. ¿Verdad? Yo tengo una transacción de la factura, supongamos. Yo puedo decir que ese invoice ID, ese factura ID, sea autonumerado. Para eso lo único que necesito es editar las propiedades de ese atributo. Cuando yo pongo eso, incluso voy a poder determinar el incremento y en qué número comienzo y todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa con los segundos niveles? Del curso, del gráfico, lo han usado para las ciudades. ¿Ah? Cuando estamos modelando los países y las ciudades, que en realidad es también una transacción de dos niveles. La ciudad depende del país, la forma de ir asignándole valor a esa ciudad ID es a través de la regla serial. Ahora, esa regla serial tiene su sintaxis propia, ¿no? Yo lo primero que tengo que declarar es el atributo que voy a serializar, después voy a tener que declarar cuál es el atributo que guarda el último valor que asigné, y para eso necesito declararlo en el nivel superior.
Y por último, el incremento. Si voy a ir de A1, si voy a ir de A2. ¿Está bien? Entonces, para esta estructura, que es bastante similar a la que ustedes tienen en el práctico, necesito agregar en el primer nivel un atributo que es el encargado de guardar el último valor asignado. O sea que entonces, autonarme para las claves primarias, para enumerar segundos niveles, la regla sería. Y dejé para el último la regla par. ¿Cuántas reglas error yo puedo tener en una transacción? Muchísimas. ¿Cuántas reglas MSG, default, las que sean necesarias? Regla par voy a tener una por objeto. ¿Ah? Esa regla par, ¿qué es lo que a mí me va a permitir? Me va a permitir definir el pasaje de parámetros entre un objeto y otro. ¿Cómo va a ser la comunicación entre un objeto y otro? Si yo declaro que un objeto recibe parámetros, porque para ejecutarlo necesita recibir datos, entonces cada vez que yo llame a ese objeto le voy a tener que pasar esos datos. ¿Ah? La cantidad de parámetros que le pase serán los necesarios. Ahora, cada vez que yo invoque a ese objeto le voy a tener que pasar esa misma cantidad de parámetros. No voy a poder decir, bueno, este objeto tiene dos reglas par, a veces le paso uno, a veces le paso dos. No. Tiene una regla par y si yo declaro que ese objeto para ser ejecutado necesita de dos parámetros, pues cada vez que lo llame le tengo que pasar esos dos parámetros. ¿Está bien? Que son posicionales, obviamente. Más adelante vamos a entrar un poco en detalle. Voy a pasarlo por alto ahora, ¿no? ¿Qué pasa si yo recibo variables o recibo atributos en esa regla? Eso lo vamos a mencionar después. Lo que me interesa ahora es que quede claro que esa regla par tiene esa finalidad, que es la de declarar cómo va a ser esa comunicación entre los objetos de mi aplicación. Cuando nosotros definimos la estructura de la transacción, vieron que por defecto el primer atributo que yo declaro le pone la llavecita de la clave primaria. ¿Tá? Ahora, el primer atributo secundario que yo defino, que no es clave foránea, que no sea una clave foránea, le pone esa lupita. Esa lupita lo que está representando es el atributo que tiene mayor carga semántica en esa entidad. Si yo más o menos manejo un orden, un sentido común si quieren, cuando voy a definir al cliente, uno más o menos tiene un orden natural. Cliente ID, nombre, dirección, teléfono. ¿Lo puedo cambiar? Sí, lo puedo cambiar. Yo podría poner cliente ID, teléfono, edad, dirección, nombre. Pero generalmente uno después del identificador declara el atributo que mayor carga tiene para representar a ese concepto que está tratando de definir. Entonces, ese atributo que yo defino primero es el que Genesis le asigna esa lupita. Lo puedo cambiar, ¿no? Botón derecho y yo puedo cambiar si es que quiero que sea otro el atributo que se considere. ¿Dónde va a tener alguna incidencia eso? Por ejemplo, cuando apliquemos los patrones. ¿Ah? Cuando apliquemos el pattern, el word with, por ejemplo, a la transacción van a ver que automáticamente se va a generar un filtro por ese atributo